Sí. Gracias por la invitación, Pastor Jorge. Siempre es un privilegio, ¿verdad?, ser invitado a estos eventos, y gracias por la oportunidad de ser parte de este Cosechadores, y creemos por muchas cosas buenas, amén, y podemos decir que estamos involucrados en algo bien poderoso, bien tremendo de parte de Dios. De lo que Dios está haciendo, nuestro compañerismo en la tierra es sorprendente, y cada uno de nosotros debemos de estar agradecidos y sentirnos privilegiados de ser parte de un movimiento de Dios. Estamos involucrados en una gran misión en el mundo. ¿Cuántos saben eso? Y quiero leer de Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, en unos momentos vamos a estar leyendo unos versículos. Uno de los grupos de misiones más eficaces en el mundo, si usted ha leído un poco, son los Navy SEALs de los Estados Unidos. Es un grupo de militares, amén, que están capacitados para llevar a cabo cualquier misión con un grado mínimo, y es que casi cero de poder fallar en una misión. Es el orgullo de los Estados Unidos, este equipo de soldados, los Navy SEALs. Uno de los privilegios con los que cuentan estos soldados es que cuentan con todo el respaldo y ayuda de todo un estado, la nación de los Estados Unidos. Si usted lee un poco de ellos tienen el equipo más sofisticado que pueda existir al día, y si van saliendo equipo más sofisticado, ellos tienen el privilegio de portarlos. Amén. Esa es la clase de ayuda, amén, que se les da a este grupo de soldados, si podemos llamarle de esa manera. Y esa es la razón por la cual ellos tienen mucha confianza, amén, para ser efectivos en alguna misión en la cual se les sea encomendado. Y pensando en esta historia, ¿verdad?, en esta realidad de los Navy SEALs, amén, como iglesia de Cristo Jesús, de igual forma, amén, cada hijo de Dios, cada persona que viene a Cristo Jesús, estamos involucrados en una misión grande, mis hermanos, y es el alcanzar todo el mundo para Cristo Jesús. Y yo estoy convencido, amén, que al igual que estos soldados reciben todo el apoyo el poder de un estado, también nosotros, amén, recibimos la ayuda, no de un estado, sino de nuestro Dios todopoderoso. Yo estoy convencido, amén, que en mi iglesia en Ciudad Delicias podemos hacer muchas cosas para Dios. Estoy convencido, no por donde vivimos, no por la iglesia que tengo, no por quien sea yo, sino porque estoy convencido de que Dios me va a ayudar. Dios nos va a ayudar en este día, y si usted está interesado, amén, en ponerse al 100% en la voluntad de Dios, créame que la ayuda de Dios no se va a dejar sentir en su vida, amén, porque estoy seguro que Dios nos quiere ayudar. Quiero predicar un mensaje que le he titulado La ayuda de Dios, simple y sencillamente. Yo siento, amén, en esta mañana que Dios quiere ayudarnos. No importa en el lugar donde estés, la condición en que estés, mi confianza en este día y mi petición a Dios es que Dios nos ayude en este altar. Que la presencia de Dios venga y haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas, amén, para que nosotros continuemos en la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Cuántos lo van a creer? Marcos capítulo 16, versículo del 15 al 20 dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, versículo 19, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Versículo 20, quiero que lo marque en su Biblia. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Ayúdenme a orar. Padre celestial, le damos gracias. Gracias por esta preciosa congregación reunida en este lugar, Dios.
Oramos, Dios, y clamo por la ayuda divina sobre cada persona, Dios, que se levanta, amén, para involucrarse en esta misión que usted nos ha encomendado, Señor. A usted tenemos cuidado de darle toda la gloria, la honra y la alabanza. Te pido por milagros en este altar de sanidad, de liberación, puertas abiertas, fuerzas sobrenaturales, Dios, para seguir adelante. Y te damos gracias por todo lo que vas a hacer, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen un fuerte amén. La ayuda de Dios. Vamos a hablar primeramente acerca de la visión, mi hermano. A ver, tenemos bien claro, hermano, que como gente de Dios estamos involucrados en una misión de Dios, algo sobrenatural. Alguien me dijo una vez: Armando, si tú respondes al llamado a predicar, quiero que vayas al panteón y te pares en medio del panteón y creas que por la palabra de Dios esos muertos se pueden levantar. Si no crees eso, no te vayas al campo. La Biblia nos dice que Dios puede resucitar a los muertos. Y cuando nosotros salimos a predicar, mi hermano, en esta misión, vamos a un mundo, yo entiendo, no vamos a los panteones, pero vamos a un mundo, amén, que está muerto espiritualmente. Y hablando primeramente de la visión, mi hermano, nuestro texto, Jesús les da una encomienda a sus discípulos, la cual llamamos nosotros comúnmente como la gran comisión. Y esa palabra gran magnifica, amén, la misión y lo pone en un lugar de una misión, amén, sobrenatural. Y esa misión involucra, versículo 15, acerca de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El punto principal, mis hermanos, es que hay que ir. Hay que movernos, hay que ponernos en movimiento hacia lo que Dios nos está encomendando. Hace unos días estuve en el lugar donde viví por 5 años en Nuevo México. Fuimos a las conferencias, fui a mi iglesia madre. Me quedé unos días ahí donde vive mi mamá en Nuevo México. Andaba con mi yerno manejando, fuimos a visitarla. Di un recorrido por mi barrio donde yo vivía. Hicimos un alto, mi hermano, todos los días cuando yo vivía ahí, pasaba por esos 4 altos. Y en la esquina está una iglesia muy grande, enorme. Venía platicando con mi yerno, le dije: Jonathan, somos enviados a alcanzar un mundo ciego, un mundo que está muerto espiritualmente, un mundo que no puede ver lo que nosotros vemos en estos momentos. Dije: mira, yo pasaba por aquí todos los días y no me acuerdo haber puesto mi atención en esa iglesia. No tenía interés, amén, en fijarme en qué es lo que se predicaba en esa iglesia. No tenía idea, amén, que la gente iba ahí para escuchar la respuesta de Dios para sus vidas. Cuando nosotros obedecemos, le dije, la gran comisión, vamos a un mundo, amén, que no mira, a un mundo que no está interesado en el mensaje que nosotros traemos, pero que lo necesitan, dice, desesperadamente. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo Jesús, el cual es la imagen de Dios. Nuestra misión, mi hermano, es ir por estas personas y predicarles claramente lo mejor que se pueda el evangelio de Cristo Jesús. Y es un mensaje que ellos no están buscando, pero que lo necesitan, mi hermano. Yo lo necesitaba. Yo podía pensar cuántas veces pasé por ahí borracho, crudo, drogado, amén, pero no podía mirar que ahí estaba la respuesta de Dios para mi vida. La misión en la cual nosotros estamos involucrados es una misión divina, y comienza, amén, en un lugar y termina donde la Biblia nos dice: hasta alrededor del mundo. Esto es algo grande, mis hermanos. Hechos capítulo 1 versículo 8, ahí nos dice que comienza en Jerusalén, sigue en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Porque en la comisión, amén, que nosotros estamos involucrados es muy grande, amén, y es algo sobrenatural, pero es posible si es que estamos dispuestos a mirar y a reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso quiero predicarles por segunda ocasión, segundo punto, la ayuda de Dios en nuestra misión. Gracias a Dios, amén, porque conforme pasa el tiempo, hermanos, cada vez estoy más convencido, amén, de que Dios nos va a ayudar.
porque es la obra de Dios, es algo que Dios quiere hacer en la tierra. La ayuda de Dios en nuestra misión, dice nuestro texto claramente en el versículo 20, que cuando los discípulos se pusieron en marcha hacia la encomienda de Dios, dice el versículo 20 que el Señor, amén, les iba ayudando. Y esa es mi convicción, mi hermano. Y eso quiero que captes, que mientras que usted vive para Cristo Jesús y se mueve en la voluntad de Dios, el Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a dar los recursos. El Señor nos va a dar la ayuda que nosotros necesitamos para llevar a cabo su obra. Cuando hablamos de la ayuda de Dios es muy interesante, mis hermanos, porque si la Biblia dice que el Señor iba con ellos ayudándoles, entonces no podemos caer en el error, amén, y confiar en nosotros mismos. Vivimos en un tiempo, amén, donde el conocimiento está en un lugar muy alto. La educación, amén, las habilidades del ser humano están llegando, amén, a niveles grandísimos. ¿Cuántos saben amén? Amén, el ser humano está creciendo mucho, mis hermanos. El ser humano, amén, está teniendo talentos, descubriendo talentos. Y el error que nosotros podemos llegar a caer, mi hermano, o a cometer, es pensar que podemos llevar a cabo la misión de Dios confiando en nuestras habilidades, porque cada uno tiene habilidades. Yo estoy seguro que Dios va a comenzar a salvar muchos jóvenes universitarios, jóvenes que han terminado una carrera, jóvenes que son muy inteligentes, jóvenes, amén, que han sido bien educados. Pero aunque eso es bueno delante de Dios, nosotros no podemos caer en ese error de confiar en nuestras habilidades. Hay gente que tiene la habilidad de hacer dinero. Hay gente que es organizada y puede organizar un buen evangelismo. Amén, pero nosotros no vamos a ganar el mundo por la organización. Vamos a ganar el mundo por la ayuda sobrenatural de parte de Dios en nuestras vidas. Algunos de ustedes han escuchado el testimonio de la iglesia de Hillsong. Es una iglesia que comenzó, hermano, y creció de una manera grandísima. Y creció a grandes números y muy pronto. Pero leí un estudio, amén, que decía, amén, la razón del crecimiento de esta iglesia es que esta iglesia comenzaron, amén, a edificarse en base a los talentos de las personas. Por eso salieron muchos grupos de música. Ponían algún cantante famoso y la gente era atraída a escuchar esta bonita música porque tienen bonita música. Pero hace unos años la iglesia de Hillsong comenzó a declinar y en estos momentos están involucrados en problemas muy serios. Y este artículo dice la razón por qué esta iglesia va en decline, porque su fundamento, sus bases eran los talentos, la capacidad humana, no era Dios. En otras palabras, tenían gente, amén, que fueron atraídas por los edificios, por los programas que tenía la iglesia o por los talentos, amén, pero no era gente que se habían convertido a Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual, mis hermanos, cuando nosotros edificamos algo en base a los talentos y la habilidad humana, puede tener un cierto efecto, pero no va a durar. Gente que no ora, mis hermanos, es muy fácil distinguir que están confiando en sus propias fuerzas. Yo no entiendo por qué personas, hermanos, que están involucrados en la obra de Dios y no tienen una buena vida de oración, eso me dice a mí que están confiando en sus propias fuerzas. Y yo entiendo que tenemos fuerzas. Algunos estamos jóvenes y guapos y tenemos capacidades, pero tenemos un límite. Los talentos tienen límite, pero Dios no tiene límite. Por eso es muy importante, amén, que nosotros entendamos la necesidad de la ayuda de Dios. Otra cosa que podemos mirar en la ayuda de Dios es que está condicionada a un lugar. Y ese lugar es su voluntad, mi hermano. Hay muchas personas en nuestras iglesias, amén, que necesitan la ayuda de Dios, pero andan en su lugar, no en la voluntad de Dios. Alguien dijo que cuando Jesucristo le dio las llaves a Pedro, Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Y le dio las llaves del reino. Pero si Pedro, mis hermanos, se sale de la voluntad de Dios, las llaves del reino se las son quitadas y se las dan a otro, porque el reino se tiene que abrir. El reino no se va a cerrar si Pedro no obedece a Cristo Jesús. ¿Cuánto me van entendiendo?
Por eso es muy importante que nosotros entendamos, mis hermanos, la influencia, la gracia, la ayuda de Dios están sobre aquellos que están involucrados en la obra de Dios, hermanos. Por eso es muy importante cuando escuchamos a nuestros líderes acerca del involucramiento en la obra de Dios. Amén, se les enseña a los nuevos conversos rápidamente a comenzar a orar, a leer su Biblia, a involucrarse en algún ministerio en la iglesia. No porque queremos tener a la gente ocupada, es porque sabemos que ahí está la ayuda de Dios. Ahí está la gracia de Dios, ahí está la influencia de Dios, ahí está el soporte de nuestro Dios. Alguien dijo, Dios está en todos los lugares. Sí, pero Dios no se mueve en todos los lugares. Hay muchas iglesias en el mundo, pero Dios no se está moviendo en todas. Y si tú haces un estudio cuidadoso, amén, donde Dios se está moviendo, es porque esa iglesia está involucrada al 100% en la voluntad de Dios. Y es ahí donde Dios comienza a derramar su ayuda sobre esa iglesia y sobre esas personas. Por eso es muy importante, amén, que usted, como predicó el hermano Caleb, si usted viene a Cristo, haga suya su iglesia, haga suya su ciudad, haga suya la visión que se nos ha impartido, amén, desde el pastor Wayman Mitchell en adelante. Haga suya lo que estamos involucrados. Si no lo hace suya, mi hermano, usted va a andar como ranas, amén, brincando de iglesia en iglesia. No, mi hermano, estamos en un gran movimiento de Dios, estamos involucrados en una misión divina de parte de Dios. Haga la suya. Quédese en ese lugar y Dios le ayudará en ese lugar. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y vete al lugar que yo te voy a mostrar. Y dice, ahí voy a hacer de ti una gran nación. Ahí te voy a bendecir. Van a salir oportunidades de trabajos, pero si te sacan de la voluntad de Dios, no vayas, no hagas lo mismo que Lot. Porque ahí no está la ayuda de Dios. En Sodoma no estaba la ayuda de Dios. Abraham decidió quedarse en el lugar que Dios le dijo y esperar la bendición que Dios tenía para él. Y es ahí donde nosotros miramos, hermanos, que la ayuda de Dios está condicionada a un lugar, y ese lugar es su voluntad. Cuando los apóstoles salieron a donde Jesús les encomendó, el Señor, dice la palabra de Dios, iba con ellos. Yo siento a Dios en este lugar por algunas cosas. Número uno, tú estás aquí. Número dos, estamos involucrados en la obra de Dios y estamos contendiendo por seguir adelante en las cosas de Dios. El último servicio en la iglesia les dije a los hermanos, yo no sé por qué siento que en octubre podemos plantar otra iglesia. Estamos por abrir una, pero ¿por qué? Creo en Dios por finanzas, creo que Dios nos quiere ayudar, creo que Dios quiere alcanzar las almas. Creo que hay mucha necesidad en el mundo. Y yo estoy de acuerdo, amén, que si nosotros nos movemos en la voluntad de Dios, Dios nos va a respaldar, Dios nos va a ayudar. Hechos capítulo 8:4, hubo una persecución en la iglesia primitiva. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciándoles el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime, versículo 6, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo los milagros que sucedían, mis hermanos. Aquí está una persecución. Tal vez estás viviendo tiempos difíciles, ¿quién no? Pero ellos, amén, en esa persecución tuvieron que ser esparcidos del lugar donde estaban, mis hermanos. Pero mientras que fueron esparcidos, ellos captaron, amén, que la voluntad de Dios era predicar y comenzaron a predicar. Sorprendentemente comenzaron a mirar milagros de Dios. Sorprendentemente Dios comenzó a respaldar sus prédicas con milagros. Y la gente estaba asombrada, porque normalmente la gente se daba cuenta que ellos estaban pasando por situaciones difíciles. Pero cuando te levantas y sigues en la voluntad de Dios, entonces vas a ver la mano de Dios moverse. Oh, mis hermanos, cuántas veces he pasado por cosas, me levanto para hacer la voluntad de Dios y de pronto el cielo cae, mi hermano, donde estamos ahí involucrados en la obra de Dios. Y yo me pregunto, tengo problemas, sí, pero si estamos involucrados en la obra de Dios, el respaldo de Dios va a estar ahí. La ayuda de Dios, mi hermano, es aquello que se requiere para que la gente nos escuche, para que la gente vea, y es algo sobrenatural de parte de Dios. La unción, el favor, el poder para llevar a cabo esta gran comisión, dice la palabra de Dios, que el Señor se la dispone para todos aquellos que están involucrados.
Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Esa palabra gracia tiene varios significados. Habla de poder, habla de influencia, habla del favor de Dios, amén, sobre aquellos que estaban involucrados en hacer la obra de Dios. Cristo Jesús nos dijo, Hechos 1:8 dice: tú recibirás poder. Este poder, mis hermanos, esa palabra en el griego significa capacidad, habilidad, fuerza, potentado. Y cuando escudriñas la definición, dice, es algo más que los números, los talentos y las habilidades. Cada vez estoy más convencido que si predico a Cristo, Dios va a descender. Dios nos va a ayudar. Por eso ahorita en el altar Dios va a hacer milagros, hermanos. Créalo, yo estoy creyendo por eso. A eso vine, a que Dios nos ayudara a todos juntos. Poder es capacidad. Tenemos la capacidad. Dios nos da la capacidad. Estoy sentado en la conferencia de Prescott, estoy viendo grandes predicadores. Dentro de mí dije: Dios, yo puedo hacer lo mismo que ellos están haciendo. Y como que una sonrisa le salió a nuestro Señor. Dijo: sí, lo puedes hacer, porque yo te puedo ayudar. Porque no se trata de nosotros, se trata de la ayuda de Dios. El Señor Jesucristo, Lucas 4:18, un sermón que ha marcado mi vida por muchos años. Ahí en esos versículos tenemos el oficio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos todo lo que Él quiere hacer en la tierra. Pero Él comienza diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto, en otra palabra, por esto, todas estas cosas van a comenzar a suceder delante de vosotros. La Biblia nos dice que cuando Él lee esa escritura, los fariseos y todos los que estaban ahí, los maestros de la ley, se quedaron sorprendidos de que hubiera escogido esa escritura. Y les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. De aquí en adelante ustedes van a ver el mover de Dios, porque yo he sido enviado para salvar las almas, no para perderlas. Yo he sido enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Si estás aquí oprimido, Dios te va a poner libre en este día, porque Dios quiere que sigas haciendo la voluntad de Dios. Podemos hacer lo que se nos ha encomendado. Podemos tocar nuestras ciudades y el mundo entero con la ayuda que Dios nos ofrece. Gedeón, mi hermano, y yo he estado ahí. Gedeón está escondido ahí, murmurando, quejándose. De pronto el ángel de Dios lo visita y le dice: oh sí, el ángel de Dios comienza a hablarle, y él está poniendo excusas. Oh sí, ¿y dónde están los milagros que predican los predicadores? ¿Dónde está el mover de Dios? Y el Espíritu Santo ahí a través de ese ángel le dice: pues levántate, confronta al enemigo, y entonces vas a mirar los milagros de Dios. Algo muy claro, Dios le dice: ponte en movimiento. ¿Por qué tú no sales, amén, y comienzas a enfrentar a ese enemigo, los madianitas? Una vez que tú te levantas y te mueves, dice, entonces la ayuda de Dios viene. Hermano, la ayuda de Dios no está en una silla. La ayuda de Dios está cuando usted y yo nos ponemos en movimiento. Todo lo que pisare la planta de tu pie, dijo el Señor. Es muy claro. Tú tienes que poner tu planta, y luego la ayuda viene, y luego la conquista viene. No vamos a conquistar, mi hermano, sin movernos. Tenemos que ir, tenemos que hablar, tenemos que predicar, tenemos que confiar en la gracia de Dios y la influencia de Dios. Alguien dijo: si quieres experimentar el poder de Dios, ven a la oración, intercede por los pecadores, sale a evangelizar, involúcrate en la obra de Dios en la iglesia, responde el llamado a ir, y entonces verás la ayuda de Dios sobre tu vida. Cuando se me anunció, mis hermanos, para ir a Ciudad Juárez, el infierno se me vino encima. Ahí les hablan. Ya estaba como que un día me salí de la casa, me fui al parque, frente de la iglesia está un parque. No podía, era el diablo, era una lucha muy fuerte. Y le estaba diciendo a Dios que no podía.
Enfrente estaba mi iglesia, yo traía las llaves, yo traía llaves de iglesia. Me metí, me puse a orar, hermano. La presencia de Dios bajó como como no recuerdo cómo haya bajado en otras ocasiones. Y he experimentado la presencia de Dios, pero ese día, mi hermano, Dios me ayudó. Y dice: si tú vas hacia adelante, yo te voy a ayudar allá. Y es como si Dios me dijo: yo te espero allá en Ciudad Juárez. Hermano, algunos de ustedes Dios los está esperando allá, en el ministerio, en la obra de Dios, en la esquina con un micrófono. Dios, ayúdame ahorita. No, Dios te va a ayudar allá, porque es ahí donde Dios comienza a moverse. Es ahí donde está la ayuda de Dios. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que captar esto. Si nos quedamos estancados, no vamos a mirar la ayuda de Dios. Vamos a tener la influencia de Dios, el favor de Dios. Quiero terminar los resultados cuando Dios nos ayuda. Ahora podemos entender por qué nuestros líderes nos hablan y nos recalcan de que tiene que haber resultados. Tiene que haber resultados, hermano. Predicadores antiguos de grande influencia y grande poder, la recomendación que les dan a los predicadores jóvenes es algo muy simple: predica a Jesús y Él los salvará. Es que así es. Predica a Jesús con la influencia de Dios y los resultados van a venir. Estamos aquí porque creemos en los resultados de Dios. Algunos de nosotros ya hemos visto resultados de Dios, y tal vez no estás viendo resultados de Dios. Bueno, haz lo mismo que hiciste al principio. En ocasiones enfrentamos cosas y el diablo nos da un golpe en el estómago, nos saca al aire, lo que tú quieras, pero vamos a volver a lo mismo. Hay que volver a la voluntad de Dios, y es ahí donde nosotros vamos a mirar los resultados de Dios. Ellos saben, los líderes, de todas formas, que Dios nos ayudará, porque Dios les ha ayudado a ellos a estar donde están. Pastor Higuera, yo no sé si usted puede captarlo cuando predica y cuando él dice: Dios me ha ayudado. Es que sí es cierto, es que Dios le ha ayudado. Está donde está y va a llegar hasta donde Dios lo quiera llevar, porque Dios le ayuda. Entienden la ayuda de Dios, entienden la influencia de Dios, entienden, amén, que una palabra de nosotros puede tocar y cambiar un corazón. Entienden que un problema que nosotros enfrentamos, amén, Dios se puede involucrar y Dios puede cambiar esa circunstancia. Por eso nos predican, amén, de que los resultados se tienen que dejar de ver si nosotros nos involucramos en la obra de Dios. Le pedimos a Dios que nos ayude, y la gracia y la influencia de Dios va a estar sobre nosotros, que la gente puede ver, la gente puede escuchar, aunque estén muertos espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, de la UACJ, de la UASH, del TEC de Monterrey. Dice: no fue con ninguna palabra de esas, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Me gusta esta frase, mi hermano, porque el apóstol Pablo, amén, no está diciendo que él demostró. Él está diciendo: yo me propuse simple y sencillamente predicar que Cristo Jesús salva almas. Y dice: Dios demostró mi mensaje con milagros, con señales, con conversiones, con puertas abiertas, con bendición de Dios, amén, finanzas, amén, para que pudiéramos hacer todo lo que estamos haciendo. Dice el apóstol Pablo: yo me propuse esto y Dios se manifestó. Dios nos ayudó. Dios demostró que su palabra es verdadera. Dios demostró, amén, que podemos ir por todo el mundo, amén, y predicar el evangelio, amén. Dios lo está demostrando en nuestro compañerismo. Tal vez tú estás en una ciudad pequeña con poquita gente, pero somos parte de un movimiento que está tocando el mundo. O sea, nosotros tenemos parte y lo estamos haciendo. Cada quien en su trinchera, como se dice por ahí. Estamos siendo parte, amén, de un mover de Dios, y Dios lo está demostrando, mi hermano. Y esa demostración que Dios está haciendo son milagros.
milagros de salvación, milagros de sanidad y milagros de liberación. ¿Por qué Dios en este día, mi hermano, quiere sanar, quiere liberar y quiere moverse en nuestra vida para seguir haciendo la voluntad de Dios? Aquí hay personas, y vamos a orar ahorita, hay personas que tienen alguna enfermedad y les está dificultando para involucrarse en la obra de Dios. Dios te quiere sanar si usted se involucra en la obra de Dios. Si usted está dispuesto a decir: Dios, yo estoy dispuesto a involucrarme por entero a la obra de Dios, Dios va a hacer lo necesario para que tú lo hagas. Iba a contar una historia, pero no pasa nada. Había una hermana en una ciudad muy lejana. Trabajaba los domingos y ella quería estar en la iglesia. Pastor, yo quisiera estar en la iglesia los domingos. Dije: hermana, vamos a orar. Yo sé que Dios puede cambiar cosas. Comenzamos a orar, ayunamos. Ella estaba orando, nosotros ayunamos, oramos y ayunamos. Estuvimos orando. Y un sábado, hermano, me habla bien contenta. Me dice: pastor, ¿qué cree? ¿Qué? Dice: ya no voy a trabajar los domingos. Qué bendición, le digo. Dios es bueno. Y ya, colgamos y ahí nos vemos. El domingo en la mañana yo estaba con los ojos abiertos esperándola que entrara por esas puertas, como cuando la novia entraba, ¿verdad? Tan. Y no entra. Bueno, dije, cosas pasan. En la tarde aquí está. En la tarde lo mismo, no entra. Ya me preocupé, ¿verdad? Dije: a lo mejor se echaron para atrás en su trabajo. Le hablé: hermana, ¿qué pasó? Dice: sí, ya me lo dieron, pero me fui al Paso. Es que me fui al Paso. Que alguien me explique, dice por ahí, ¿no? Y por irse al Paso ya no está sirviendo a Dios. Pablo entendía, mis hermanos, que si obedecía a Dios y se involucraba en la obra de Dios, Dios le ayudaría sobre todos los asuntos en su vida. Dios es un Dios de milagros. Hechos 18:5, usted lo puede leer, pero dice que Pablo estaba entregado por entero a la obra de Dios. Qué necesidad tan grande en nuestras vidas, en nuestras iglesias, que la gente de Dios, los portadores de la luz del evangelio, estén entregados por entero a la voluntad de Dios. Dios te sanará ahí, Dios te bendecirá ahí. En ocasiones gente tiene la idea de que si nos entregamos por entero a la voluntad de Dios, vamos a ser pobres. Por eso se van a los trabajos y los trabajos los sacan. No, mi hermano, se nos ha enseñado que Dios necesita darnos mucho dinero para llegar a todo el mundo. La iglesia de Delicias va a necesitar mucho dinero para plantar iglesias. Y como es una obra de Dios, Dios no los va a dar ¿a quién? ¿Al pastor? No, a la gente de la iglesia. Dios va a bendecir a la iglesia. Dios le va a dar la capacidad a la iglesia. Dios le va a dar la gracia, el favor. Los milagros de Dios van a estar sobre el hombre y la mujer que están involucrados por entero en la obra de Dios. Tenemos que tener cuidado de las distracciones del mundo, porque también este mundo está avanzando en muchas distracciones. Va a haber muchas oportunidades. Cada vez y conforme pasa el tiempo, va a haber muchas cosas que van a estar a nuestro alcance, no porque sean bendición de Dios, sino porque esas cosas nos pueden sacar de la voluntad de Dios. Y podemos estar cambiando algo que no va a durar y que se va a quedar aquí por algo que es eterno, mis hermanos. Algo que es una obra de Dios, hermano, que estamos involucrados en los asuntos del Padre, como dijo nuestro Señor Jesucristo cuando era joven. Estar involucrados en la obra de Dios, hermanos, ahí es donde Dios pone su bendición, su gracia, su poder, su influencia y sus milagros. Dios lo hizo por ellos y Dios también lo quiere hacer por nosotros. No nomás en el Palomar, no nomás en Parral, no nomás en Juárez, no nomás en todos los lugares, porque todos los lugares, mis hermanos, y todas las iglesias están y deben estar involucradas en la obra de Dios. Lo mismo que Dios está haciendo en los Mochis, lo quiere hacer aquí. ¿Por qué allá sí? ¿Por qué aquí ya no? ¿Porque somos de Chihuahua? No, mi hermano, todos somos hijos de Dios. Lo único que nosotros tenemos que cuidar es estar entregados por entero
a la voluntad de Dios. Los resultados de nuestro texto son maravillas, milagros de Dios en nosotros y a través de nosotros. A veces pensamos que nada más Dios va a hacer milagros en la gente, pero déjame decirte cómo Dios se mueve. Dios ahorita va a hacer milagros, mis hermanos, y esto es bíblico. Dios se va a mover a través de mí y luego hacia ustedes. Así es como Dios se mueve. O sea que yo soy beneficiario también. No nomás se trata de los perdidos, amén, pero el beneficiario va a ser la iglesia, porque el poder de Dios fluye a través de la iglesia. Es un conducto, amén, donde el poder de Dios, amén, se suelta en nuestras vidas para que pueda llegar hacia las personas. Podemos hablar de Lidia salvándose milagrosamente. Podemos hablar del carcelero en Hechos. Podemos hablar del mismo apóstol Pablo yendo en su mula, amén, en su propio asunto, y miramos los milagros de Dios. Podemos hablar de Cornelio, mis hermanos, un hombre que servía a Dios fuera de la iglesia, pero Dios miró esto y lo metió a su iglesia y le dio el poder de Dios, la gracia, la influencia, amén, para causar un impacto en los gentiles. La lista sigue, mis hermanos, porque mientras que nosotros vamos y nos involucramos en la obra de Dios, la ayuda de Dios va a estar ahí. Y si usted responde en esta tarde aquí, Dios le va a ayudar. Pastor, discípulos, líderes, la influencia, la gracia de Dios está disponible. Y con humildad, con sinceridad, en ocasiones veo pastores con la unción de Dios. Hermanos, podemos codiciar eso también. Podemos pedirle a Dios que nos ayude, no para nuestro propio beneficio, sino para ayudar a los demás. Por eso, amén, cuando estás involucrado, Dios te suelta lo que necesites para que Dios se mueva en cualquier necesidad. Estamos involucrados en esta misión, y si usted se involucra, Dios le quiere ayudar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Cierra sus ojos por unos momentos. Padre, le doy gracias por esta congregación, cada persona aquí, Dios, cada pastor, cada líder, Dios, cada matrimonio, cada joven. Dios, yo ruego por ellos, visítanos en este altar, Señor. En esta tarde, con el rostro inclinado, escuchamos 3 predicaciones tremendas. El temor destruye, el temor paraliza, el temor magnifica las cosas, mis hermanos. El temor roba destinos, bendiciones. Pastor Caleb predicó acerca de hacer nuestro, mi hermano, varias cosas, entre ellos la voluntad de Dios. Haga nuestra la voluntad de Dios, haga suya la visión de Dios que ha puesto en este compañerismo. No somos los únicos, mis hermanos, pero Dios nos ha dado una misión y estamos involucrados en ella a todo lo que da. Tu iglesia, hazla tu iglesia. Tu ciudad, hazla tu ciudad. Entonces Dios va a tener también ese sentido de pertenencia hacia Él. Mi pueblo, mi iglesia. Yo he predicado de la ayuda de Dios. Hermanos, Dios nos va a ayudar. Y pudiera decir, Dios nos tiene que ayudar si estamos involucrados en su obra. En esta tarde quiero invitarle primeramente, si está por primera vez, no es salvo, no está bien con Dios, pero se quiere poner bien con Dios, levante su mano. Habrá alguien aquí por primera vez, no estás bien con Dios, pero te quieres poner bien con Dios, levanta su mano. Quiero hablarle a la iglesia, hermano, Dios te quiere ayudar. A eso vengo, a creer por un milagro de Dios en tu vida. Estás aquí y usted dice, pastor, yo estaba involucrado en la voluntad de Dios, pero me he apartado. Estoy en la iglesia, pero me he apartado, y en este día yo regreso a la voluntad de Dios.